Marketing de ella del Grupo Noticias. Que diga hola. También si quieres decir tu cuenta de Twitter, para que te puedan citar. Sí. Vale. Muy bien. También tenemos a Rubén Calvo, director de Marketing Internacional en M-Director, del Grupo Anteledí. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, mi cuenta de Twitter es @Rubén Calvo. Cualquier cuestión que tengáis por ahí me la podéis mandar sin ningún tipo de duda a esa cuenta. Bien. Después tenemos a Javier Clark, que es el director de Mobile y New Media en IAB Spain. Hola, buenos días. Mi cuenta es @JaviClark. Javier Clark. Y por último, a Antonio Garrido, que es socio director en Recambios vía web. Hola, encantado. Mi cuenta son Recambios vía web, hablaré como empresa, no como persona particular. Perfecto. En mi caso, recuerdo que también es @ESJ. Bien, estamos aquí para hablar del tema del marketing online y para desvelar las fases o las partes más importantes a la hora de generar un buen plan y una campaña de marketing online. Empezamos, evidentemente, por lo que es esencial. ¿Cuál sería el primer paso que cualquier persona debería tener en cuenta a la hora de enfrentarse con este mundo que es un universo del marketing online? El que quiera puede empezar. Bueno, yo si queréis puedo empezar, porque yo empecé con esto hace 8 años, vengo del Paleolítico, que se comentaba por aquí, con lo cual hace un montón de tiempo las cosas se hacían de una manera y poco a poco se va cambiando. Empecé yo solo en este negocio y ahora estamos ya 8 personas. Y un poco lo que os puedo contar un poco es un punto de vista del emprendimiento, una empresa mucho más pequeña de las que hemos visto por aquí. Los que queréis empezar ahora un negocio online os lo vais a encontrar con una chatarrería. Es decir, Internet es una chatarrería, es un montón de paja que tienes ahí, pero hay oro. La diferencia es encontrar el oro. Os voy a dar simplemente 4 puntos básicos, muy generales, que los voy a resumir en 2 minutos. Luego ya se puede avanzar. Uno, desde el momento en que penséis hacer una empresa, tener una visión de internacionalización. No para hacerlo desde el minuto cero, es decir, tenéis que pensar en largo, pero actuar en corto. Es decir, la visión de la estrategia de la web tiene que estar basada en una internacionalización, tanto de contenidos, bien, como de desarrollo, como pensarlo, bien, desde ese punto de vista. Y pensarlo como una unidad de negocio diferenciada cada país. La unidad de negocio, si tienes diferentes países, empezar siempre de uno en uno, bien, pero tener la visión de que en un futuro vais a hacer más. Nosotros empezamos vendiendo en España, ahora vendemos ya en 6 países y seguimos creciendo. Somos muy pequeñitos, empecé, digo, solo y ahora estamos 8 personas. Otra cosa súper importante es que penséis como matemáticos, no como personas que están en el marketing. Aquí igual hay mucha gente que está metida en temas de marketing y hay que pensar como matemáticos. Toda rentabilidad se tiene que pensar en ROI. Es decir, en rentabilidad de inversión y retorno de esa inversión, en todos. Entonces vosotros tenéis que pensar, cuando montéis una empresa, que cada herramienta que uséis, el tema del SEO, el tema del sales, el tema del email marketing, cualquier herramienta que usas, se tiene que pensar en un retorno de esa inversión y pensar que tenéis comerciales en la calle. Si volvamos al negocio físico, que te cuesta un comercial, tú le pagas por venta realizada. En este sector tenéis que tener muy claro y muy diferenciado dónde queréis meteros, bien, y con qué herramienta vais a usar y qué estrategia seguir de cada una de esas herramientas. ¿En tu caso qué vendes? Nosotros vendemos recambios de coches. ¿Recambios de coches? Tenemos una base en España, tenemos España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal y ahora ya estamos con un negocio en Brasil bastante avanzado. Bueno. Sí. Empezamos ya hace 8 años, decían que era imposible vender recambios de coche por internet y bueno, lo difícil lo suelo hacer y lo imposible lo intento, por lo menos. Así que es un poco la filosofía que tenéis que tener también ahora en todo esto. Muy bien, el resto de participantes, ¿cuál sería el primer punto que podríais destacar para enfrentar el desarrollo del plan de marketing? He llegado tarde, la verdad es que lo siento, el micrófono. ¿Cuál? No se culpa. He llegado tarde y he podido escuchar solo 2 o 3 participantes. Creo que haciendo un resumen de algunos de ellos, y aprovechando lo que decía Antonio, pues se podía hacer por lo menos tener un excelente punto de partida en un plan de marketing digital. Yo me voy a centrar exclusivamente en 3 aspectos. Uno lo comentaba Antonio, pero que además tiene una relación directa con que yo seré posiblemente, no sé si a su altura, pero el segundo paleolítico de la mesa. Yo trabajo en un periódico. No sé si recordáis, esos artefactos de papel de la época de Gutenberg. En un periódico que solo tiene 37 años, en todo caso. Yo creo que, en realidad, el plan de marketing, y me ha gustado además la mención que hacía Pedro Jareño también a la abolición de la cesura entre el on y off, el punto de partida es el valor. No hay otro punto de partida. Y ese concepto, la propuesta de valor a la que también se refería Alex
en su exposición, debe ser revisitado constantemente. Es el punto axial de la estrategia y es el punto que no tenemos que olvidar entre todo el ruido, entre todo el exceso, no sé si se puede decir exceso, de estímulos que tenemos en este ecosistema. De hecho, en mi caso concreto, la propuesta de valor tiene un problema añadido, y es que lo que hace muy poquitos años vendíamos, porque también nosotros nos dedicamos a vender, como un producto se ha convertido en un servicio. Nosotros además vendemos información, una materia prima que es especialmente compleja, para la prescripción, que está sometida además a una constante revisión de su credibilidad, de su valor. Por tanto, insisto mucho en eso. ¿Ha hecho Antonio una segunda pregunta? Cuando hables del valor, ¿a qué te refieres? ¿Cómo podríamos simplificarlo todavía un poco más Sí, para pues, pensarlo del concepto a algo? Pues es tan sencillo como lo que el usuario percibe como interesante y como susceptible de convertirle en un miembro de nuestra comunidad o potencialmente de alguien que compra un periódico o que compra a través de cualquiera de las plataformas de pago en medios digitales que empleamos los medios de comunicación. Muchas gracias. Y el resto de ponentes, ¿qué podríamos apuntar como el primer paso a tener en cuenta a la hora de desarrollar esto? Como bien comentaba John, para mí es muy importante todo el tema de, ya que somos una empresa o somos un e-commerce, hay que tener muy en cuenta, lo primero, pararnos y pensar, no empezar a hacer acciones por hacer, ¿no? Que muchas veces nos gusta empezar a probar demasiadas cosas de golpe, pero siempre hay que tener desde un punto de vista estratégico, pues tener un plan de marketing, basarnos en él y poco a poco, digamos, ir viendo qué canales dentro del plan de marketing, ya puede ser SEO, funcionamiento de buscadores, publicidad, display, publicidad en Google y otro tipo, bueno, email marketing, etc. Es muy importante, digamos, analizar cada tipo de canal y sobre todo el retorno que nos está dando cada canal. Y en base, digamos, una vez que tenemos esos datos, analizarlos muy bien y empezar, digamos, a destinar las partidas de nuestro plan de marketing pues a aquellas zonas, digamos, donde no está funcionando mejor, ¿no? Y como bien comentaba yo, también siguiendo un poco el hilo del valor, es muy importante, digamos, en estos tiempos que corren, todo el tema de la personalización. Personalizar el marketing lo máximo que podamos para nuestro cliente, que es donde realmente le vamos a aportar valor y donde nos vamos a diferenciar de nuestra competencia, ¿no? Muy bien. Hola. Bueno, yo en mi caso yo estoy muy influenciado por la parte publicitaria. Yo daría cuatro ideas básicas. Lo primero sería que nuestra página web esté adaptada a todos los dispositivos. A día de hoy, si no estamos adaptados a móviles, ya estamos perdiendo un 30% del tráfico. Si no estamos adaptados a tablet, estamos perdiendo un 15% del tráfico. Si no estamos ya pensando en televisión conectada, que es el siguiente dispositivo a conquistar por el mundo digital, pues vamos a estar perdiendo clientela, con lo cual lo primero sería adaptar la página web a todos los dispositivos. Esto se puede hacer fácil con HTML5, por ejemplo. Lo segundo, aunque suene de perogrullo, sería tener claro cuál es nuestro objetivo, y solo hay dos clases de objetivo: o vas a branding, a crear imagen de tu marca, o vas a resultados, quieres conseguir cosas concretas, ¿no? Y medibles. Y una vez que sepas si vas a ir a objetivo branding o objetivo resultados, pues trazas una estrategia de comunicación que incluye, por un lado, invertir en publicidad, ya sea buscadores, ya sea banners en páginas web, y por otro lado, invertir también en redes sociales. E invertir en redes sociales no significa abrir un Facebook y colgar ahí publicidad, sino que vamos a tener también que trazar una estrategia de generar contenido de marca, contenido de valor que esté relacionado con los valores de nuestra marca, ¿no? Y por último, como cuarto paso, analítica, muchísima analítica de todos los resultados. Y todo lo digital arroja muchísimos resultados que el mundo offline no arroja. Analizar mucho, porque los propios datos nos van a ir dando las claves de por dónde enfocar el negocio. De acuerdo, también aprovecho de decir a la audiencia que es que podéis intervenir en cualquier momento. Si hay algún punto que ellos estamos tratando, y que queréis hacer una pregunta porque sale una duda, adelante, levantáis la mano, el micro va hacia vosotros y podemos interactuar y hacerlo todo más fluido si lo deseáis. Estupendo, entonces creo que habéis hablado también en este caso tú, has hablado de la inversión publicitaria. Hay que tener previsto, en el caso de que te dediques a redes sociales, también una partida para invertir en Facebook Ads, en Google AdWords, en LinkedIn Ads. Yo, lo más importante es un poco... Lo más importante un poco para maximizar todos los resultados. La inversión siempre, ya te digo, siempre con el concepto del rol que vas a recibir. Hemos hablado mucho de empresas que son muy grandes, pero también empresas más pequeñitas,
empiezas un poco las inversiones, las tiene más controladas porque es tu dinero el que metes ahí. Entonces hay que tenerlo muy controlado porque lo mismo en este sector, si lo metes mal puedes perder mucho dinero. Y hoy en día hacer campañas a día de hoy son mucho más caras que yo cuando empecé hace 8 años. Y luego hay cosas que por lo que sea también por países funcionan aquí y en otros países no. Yo por ejemplo cuando empecé en España me funcionó todo de una manera que yo lo conseguí, me funcionó muy bien. Portugal también más o menos parecido, me fui a Francia y digo, estoy a ver, ahora va a ser igual que en España. Hice lo mismo que en España y me dio un ostión del carajo. Tuve que cambiar totalmente la estrategia, empezar prácticamente de cero. Pues resulta que en Francia todo lo que había hecho aquí no funciona. Tuve que empezar de cero y a día de hoy, tras 3 años y muchos golpes, bueno, pues ya empieza un poco a funcionar. Pero vamos, que lo que quiero decir es un poco, y un poco lo que estamos analizando y lo decimos todos, siempre los datos, manejarlos y trabajarlos como matemáticos. O sea, no como personas que estáis en marketing sin muchas ideas, y están muy bien las ideas, pero al final tienen que retornar esas ideas en inversión. Porque si tienes un capital riesgo detrás, pues igual no tienes esos problemas del día a día, pero si vais a montar una empresa se hace para ganar dinero. Y os voy a dar un dato que es terrible, pero que no quiero que tampoco os desmotive. Solamente el 8% de las empresas que operan por internet son rentables. Es un dato escalofriante, pero real. Eso no significa que no busquéis ese 8% por lo que os decía antes, porque hay mucha paja, mucha chatarra, pero hay oro. Si el 8% tiene oro, pues no puedes hablar de un Amazon, un eBay o cosas más pequeñas, pero que el resto también hay que tener mucho cuidado de que muchas veces hablamos aquí de cosas que parece que todas funcionan y todas no funcionan. Yo creo que ahí la escalabilidad a la que hemos venido haciendo mención es fundamental. Hemos visto ejemplos exitosos de miles de seguidores, de miles de compradores, pero ojo a la escala de los mercados. Esa escalabilidad y ese alcance es fundamental. Os pondré un ejemplo muy directo. El 90% del tráfico web que tenemos nosotros es local. Es decir, cualquier elemento de negocio que proyectemos partiendo de nuestra base de usuarios, de la nuestra, me refiero, si estoy hablando de un periódico de adscripción y de posicionamiento local, está sujeto a esas dimensiones de mercado. Esa escalabilidad es fundamental. Desde mi punto de vista es el siguiente escalón fundamental en términos de importancia de concepción estratégica, quitado el elemento de valor, es decir, definir qué vamos a hacer, a quién nos vamos a dirigir y qué es lo que vamos a aportar. Pero quitado ello es lo que nos permite ver las dimensiones reales de nuestras posibilidades. Y aparejado con ello los ritmos. Es decir, tengo a veces la impresión, y fijaos que estoy hablando de un medio de comunicación que creó su página web en el año 99, y tengo la sensación de estar viviendo en un futuro continuo. Y lo que vivimos es en el presente, de indicativo. Entonces, creo que en nuestras valoraciones, en nuestros análisis, y por eso los datos, y eso lo enfatizo además por de formación profesional, que comentaba Antonio, son fundamentales. Javier también nos podía hablar de muchísimos datos porque él hace buena parte de estudios también importantes en este país. Pero los datos son la madre de todos los corderos. Son los que nos dan también la textura emocional de nuestro público. No es solo un dato frío, un dato estadístico. Es que nos dice la actitud hacia las marcas, nos dice las posibilidades reales y nos dice también las posibilidades de conversión reales. ¿De dónde sacas los datos, por favor? O sea, ¿cómo se sacan los datos? Hay datos de diferente naturaleza. Los datos, si quieres, más estándar, por lo menos de medición en marketing digital, podrían ser los censales, que los puedes hacer a nivel más básico con Google Analytics, que no deja de ser una herramienta gratuita. Pero sobre eso también nos podría hablar con mucho mayor conocimiento de causa Javier, o el mismo Rubén, o seguro que cualquiera de nosotros, tienes otras herramientas. Hay herramientas mixtas, como las de Comscore, donde lo que analizas es también con bases muestrales y se obtiene un dato único de personas. En general, Google Analytics no puede tener un Comscore. Cierto, no, por eso me he remitido a Google Analytics, que si quieres es la herramienta de familiarización más directa y que te permite además, seas grande, pequeño, mediano, te permite un nivel de conocimiento, por lo menos del caudal de movimiento y de interacción dentro de ese itinerario, dentro de tu página. Si quieres, para completar un poco, John, sí, o sea, al final, con Google Analytics tenemos muchos datos, que yo creo que nos ofrece de forma gratuita muchos datos. También podemos utilizar otras herramientas como Facebook Ads, que nos da datos demográficos, etcétera, que todo eso lo que nos hace es conocer mucho mejor a nuestro cliente o potencial cliente, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Al final, cuanto más entendamos cómo es nuestro cliente, es mucho mejor, pero no solo desde el punto de vista, digamos, de las campañas de marketing. Esos datos muchas veces, sin querer, ya los tenemos. Los tenemos en nuestros CRMs, o los tienen nuestros equipos comerciales, o los tiene la atención al cliente de nuestras empresas. Pero al final es hacer un mix tanto de la información online que podemos captar, como también del sentimiento que le están aportando al cliente cuando llama por teléfono a nuestra empresa.
o cuando nuestro equipo comercial va a vender nuestro producto a un cliente o un potencial cliente, ¿no? Al final yo creo que hacer un mix entre tradicional y online y todo eso unirlo, creo que ahí es donde realmente está el valor y donde realmente vamos a conocer mucho mejor tanto a nuestro cliente potencial como cliente. ¿Hay una pregunta? Una cosa más. Si antes han hablado de lo de Big Data, esto que me ha dejado, no había oído en mi vida, ¿esto está relacionado con esto que estáis hablando? A una escala mucho mayor. Sí, aprovecho con lo que iba a decir, retomando el tema de las redes sociales. El Big Data al final a lo que alude es la inmensa cantidad de datos que genera Internet y que sin embargo no tenemos herramientas ya a día de hoy para analizar esos datos y para utilizarlos. Es decir, que tú el día de mañana en una red social puedas dirigirte a un perfil concreto, pero tan concreto como que sean mujeres de entre 40 y 45 que hayan ido al partido del Atleti y que hayan comentado algo de música pop. Y podrás segmentar tu comunicación, con lo cual la eficacia es mucho más grande. El problema ahora mismo es que no hay herramientas. Telefónica Digital, por ejemplo, ha hecho mucho impulso desde Londres en generar un departamento de Big Data, pero lo cerró hace 3 meses. Y bueno, hay todavía mucho ruido en torno al Big Data, pero todavía no hay herramientas, ¿no? Y eso va muy vinculado al tema de redes sociales. Antes preguntabas tú si había que invertir en publicidad en redes sociales. Más que invertir en publicidad, se trata de invertir en generar comunicación y en estar con los usuarios. Doy datos que salen de los estudios que hemos publicado. El 80% de los internautas tienen una red social, 8 de cada 10. La media son 3 redes sociales por persona, es decir, que no solo estamos en Facebook, sino que estamos en 3. El 77% de los que tienen una red social acceden a ella a diario, es decir, es su página de inicio ya prácticamente. Y de hecho no acceden una vez, pues por defecto acceden cada vez que entran en Internet. Y otro dato más, un 40% de los usuarios que tienen una red social están siguiendo las marcas. ¿Para qué están siguiendo las marcas? Pues desde cosas tan distintas como ofertas de precio y descuentos, a ofertas de trabajo, a servicio de atención al cliente. Es decir, al final el usuario está utilizando las redes sociales como una vía de contacto mucho más personal. Y por qué no decirlo también como una forma de presionar a la marca que no tiene a lo mejor un teléfono de atención al cliente, ¿no? Con lo cual, más que invertir en publicidad, yo iría a invertir en generar contenido y en generar una comunidad. Y eso, lo que estamos viendo es que en el mercado, el community manager al final acaba siendo el becario, ¿no? Y es una locura, es como si las notas de prensa las escribiera también el becario y el gabinete de comunicación de una empresa fuera el becario. Con lo cual, tenemos que darle muchísima más importancia. Las redes sociales llegan aquí desde 2006, 2007, llevan muy poco, se han ido experimentando, hemos ido descubriendo cómo funcionaba y qué es lo que quiere el usuario, y ya sí que estamos en un momento de decir que es un terreno de juego para prácticamente sin invertir mucho dinero, generar una comunidad y generar una comunicación muy fluida y muy útil, ¿no? Porque además eso nos va a generar ese Big Data del que hablábamos, que a día de hoy no se puede utilizar esos datos porque no hay herramientas, pero el día de mañana podremos segmentar la comunicación a un nivel de detalle pues tremendo. ¿Qué nivel de empresa tienes que tener para poder dedicar a alguien a que analice datos? Ya no me refiero a Big Data, sino simplemente que se mire Analytics de una forma, vamos a llamarle, más o menos regular y que entienda lo que ve. Es decir, un emprendedor que tiene que ir al banco, hablar con los de MRV para el tema de delivery, pelearse con el PrestaShop, además exigimos que se miren los datos como es lógico. Es fundamental. Yo, por ejemplo, que yo empecé siendo solo, llevaba a mis hijos a la oficina, o sea que no había más remedio de que decir cuando arrancas, pero tienes que controlar bien lo que estás midiendo. Al principio lo hacía yo, cada día sé menos, y tengo gente que sabe bastante más que yo, con lo cual me olvidé todo eso. Y antes sabía de todo, cada día no tengo ni idea de nada. Y cada día que pasa más, hace 8 años sabía mucho de estas cosas. Ya cada día si tuviéramos, por ejemplo, que decir, ¿cuáles son los 5 elementos? Lo más importante, y que es que nunca hemos hablado, es cómo generas tráfico. Porque dices, ¿de qué manera? Sí, muchos datos, un Big Data, no sé qué, sí, pero tú tienes una página en blanco y tienes que escribir un libro y no tienes nada. Entonces tienes que pensar de qué manera vas a generar tráfico para generar clientes. Eso es lo más importante y es cómo vas a tener esa estrategia para generar eso. Luego ya analizarás y ya dirás. Lo más importante es recoger lo que hablaba de la chatarrería. El Internet es la chatarrería, la paja, diferenciarla y buscar el oro ahí entre todo eso. Y lo que pasa es que hace 8 años era más sencillo y más barato. A día de hoy, desgraciadamente, pues va a suponer más dinero, porque al final esto supone pasta para generar ese tráfico y más inversión. Es que el tráfico cuesta dinero. Por supuesto. ¿Sí?
Y cada día más, y cuanto más, y mañana cuesta más que hoy y más que ayer. Y va creciendo. Va creciendo exponencialmente pero vamos, a ritmos agigantados además. Un poco continuando por esa línea que comentaba, al final, digamos, también estamos ante una tendencia muy grande en cuanto al marketing de contenidos, ¿no? El marketing de contenidos es, si tienes, por ejemplo, un e-commerce que se dedica, e-commerce de recambios, ¿no? Pues es generar contenido alrededor de esa categoría, ¿no? Son contenidos que muchas veces, digamos, por el conocimiento del sector en el que estamos trabajando, es fácil o sencillo de crear, y son contenidos que nos van a traer visitas, ya sea por posicionamiento en buscadores, son contenidos que podemos distribuir mediante email marketing, son contenidos que podemos llegar a acuerdos con diferentes partners para, digamos, agrandar la audiencia o las visitas, digamos, a la audiencia a la que puede llegar. Entonces es muy importante, digamos, cómo atraer, o sea, una vez que tenemos todo bien, es cómo atraer el tráfico, ¿no? Que es fundamental para que haya ventas, porque al final si no vendemos, es complicado. En este sentido me apropio, en este sentido me apropio de una frase de estas que circulan por LinkedIn, ¿no? Que dice, ¿qué pasa si invierto en un empleado y se me va de la empresa? Y que le responden, bueno, ¿qué pasa si no inviertes y se queda en la empresa, ¿no? Es decir, al final te va a salir más rentable analizar los datos y poder invertir de manera lógica tu presupuesto quitando palos de ciego por no invertir en analizar datos, ¿no? Y si no llegas por tamaño de empresa, siempre existen agencias especializadas en el mercado que por un fee o por muy bajo, por un variable, pues te van a poder gestionar todo eso. Perfecto, tenemos una pregunta en la sala. Sí, yo quería preguntar, para lo que hablamos de traer visitas desde cero a una página, ¿cuál de todas las vías de comunicación posibles o cuáles de ellas serían las más rentables? Porque tenemos desde banner, el SEO, el SEM, las redes sociales, mailing, todo. Y a todo no se puede abarcar desde el principio. Entonces, ¿cuál de ellas sería la más interesante? Yo te diría que es imposible saberlo. Perfecto, me lo imaginaba. Tienes que analizar muy bien el sector en que te mueves. Cada sector es diferente, cada país es distinto. Y las estrategias las tienes que ir marcando tú, haciendo prueba-error. Yo lo que te comenté, en España me puse una cosa, me fui a Francia y hice lo mismo y me estrellé. Pues, hostia, pero si es lo mismo, es internet, es otro país. Es muy difícil, quien te lo diga seguramente te mienta o igual es un monstruo. Yo igual no soy tan listo como para decírtelo. Yo te diría que harías prueba-error. La más rentable depende de cómo tengas estructurada la web. La más económica es el tema de SEO. Lo que pasa es que ahora SEO ya está unido con Google Plus, ya está unido con el SEM y entonces hasta ahí hay un Cristo. El email marketing también es súper rentable, pero para eso tienes que tener una base crítica para conseguir, digamos, usuarios. Para poder hacer, una vez que tengas la base de usuarios, es súper rentable. Pero claro, empezando de cero, ¿cómo consigues esos usuarios? Lo que estamos hablando, al final tienes que generar tráfico y luego la rentabilidad de tus campañas las tienes que parametrizar, siempre en términos de ROI, siempre pensar en términos matemáticos, no en términos de marketing. Y toda la inversión que hagas, pensado en que va a tener un retorno. Tema de AdWords, pues bueno, pues tú ahí sí que puedes invertir un dinero y saber lo que tú te repercute en todo eso. Depende del sector, puede ser más rentable o menos rentable. Muchas gracias. En marketing digital creo que en ocasiones nos suele ocurrir una ficción que es como si realmente la técnica sustituyera el concepto. Y la técnica fortalece y refuerza el concepto, pero no lo sustituye. Si tú tuvieras la idea de hacer si mañana tuvieras la idea de abrir una tienda, es difícil que formuláramos la pregunta de cómo funcionan las tiendas, cómo me puede funcionar una tienda. Pues dependerá de qué sea la tienda, dependerá de exactamente qué vas a aportar de valor en esa tienda, qué te va a distinguir respecto de otros que tratan de aportar lo mismo que tú, dónde te vas a ubicar, a quién se lo vas a contar. Las preguntas no son muy diferentes, lo que sí que es cierto, comentaban antes tanto Javier como Rubén, requiere un nivel de tecnificación y de sofisticación que posiblemente en algunos casos es muy superior al que puede haber en un retail tradicional. Pero las preguntas originarias no son muy diferentes. Y es cierto que me suelo encontrar en muchos casos que dicen, bueno ya, pero ¿yo cómo lo vendo? ¿Pero el qué? Si la clave está en el qué. Y después, como decía Antonio, hay miles de fórmulas, cada vez más complejas, porque es verdad que teníamos también la teoría de que los medios digitales eran enunciados en general expansivos ad infinitum, y los datos no dicen eso. Y Javier también nos podría decir algo al respecto. Es decir, los crecimientos de usuarios, etcétera, no son exponenciales, infinitos, y por eso también la importancia de los ritmos. Y luego, evidentemente, la materia prima que vayas a comunicar. Antes nos hablaba Alex bien, pues es posible que a él le encaje perfectamente una fase de learn, una fase de prescripción, de trabajar en ese sentido, pero no a todo el mundo. Os voy a poner un ejemplo que es a mí. A mí me abofetean cada vez que salgo
en Twitter a decir que mi columnista tengo a 20 tíos diciendo que es un inútil. Igual no es la estrategia mejor, salvo que realmente tenga alguien que es un fenómeno sobrenatural. La estrategia es la misma, la de Alex y la que puedo defender yo, pero el resultado es diametralmente opuesto. Por tanto, no es la técnica, sino es el concepto. Sí, yo como consejo así básico, porque además justo ayer hablaba con un amigo que está con un negocio de techos de aluminio, fíjate que específico, que ni siquiera es para particulares, yo iría a invertir en campañas a resultados, es decir, pagar por cada clic que haga la gente, no pagues a CPM. Si tienes un presupuesto muy limitado te hablo a lo mejor de 30 euros al mes, pues vete a Google, porque es lo que te va a salir más rentable. Y ve jugando con las palabras clave, ve mirando cuáles te convierten mejor, etc. Si tienes un poquito más de presupuesto, te diría aquí también hay campañas a resultados que se pueden hacer con banner, con display, redes especializadas en mobile que también te pueden ser eficaces, es decir, ya un poco dependiendo de la naturaleza del sector, pues tú mismo vas a ir, pero bueno, básicamente empieza por Google Buscador y luego campañas a display a CPC. Complementando también un poco lo que comenta Javier, también yo recomiendo que muchas veces los datos que tenemos normalmente de todas las empresas, o sea, datos propios que podemos tener, base de datos propia, de clientes, etc., muchas veces no explotamos esos datos que ya tenemos. Nos lanzamos igual a hacer campañas de SEO, redes sociales, etc., y dejamos datos que ya tenemos que podemos utilizar y que son realmente rentables y económico, digamos, realizar la campaña, muchas veces nos olvidamos de ello. Y es el principal valor que tenemos, porque ya tenemos sus datos, ya nos conocen, son clientes, con una recurrencia de la que sea. Entonces es muy importante que esos datos, mediante email marketing y otro tipo de campañas, que lo utilicemos, porque realmente el email marketing es un medio muy económico, si ya tenemos las bases de datos, muy económico y muy efectivo. Entonces también es muchas veces pensar en la planificación, decir, oye, que ya tenemos 2000 emails en nuestra base de datos de clientes, oye, vamos a hacer campañas sobre esos 2000 emails, porque una campaña enfocada a esos 2000 emails, pues posiblemente nos haga más rentable que otra acción, que también habrá que hacer, pero que analicemos un poco todo lo que tenemos dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro e-commerce, antes de lanzarnos a hacer de todo, ¿no? La gente sigue utilizando el email sigue siendo tan efectivo como se dice que es, o está un poco tocado o no. Todo el mundo, yo no sé por qué, todos los años algo se mueve. El año pasado, hace 2 años era el SEO, los blogs, las redes sociales, ¿no? Los periódicos antes. Los periódicos también. A ver, el email ni está muerto, ni se va a morir, ni nada por el estilo. El email está más vivo que nunca, por una cuestión básica. Es económico, es sencillo de utilizar y el retorno de inversión es muy alto, como comentaba. Pero luego están ahí los filtros anti-spam, está Google con su clasificación de principal, promoción. Pero para eso tenemos herramientas como la nuestra, pues para pelearnos contra Google y contra todos estos sistemas pelearnos en todos los sentidos para que las empresas, todas las empresas, digamos, no tengáis esos problemas. Ya nos peleamos nosotros contra ellos, que son batallas complicadas, pero bueno, a eso estamos luchando día a día. Sí, de hecho, dispositivos como el móvil, por ejemplo, han supuesto un auge otra vez del email, que quizás estaba un poco pues ya quemado, entre comillas, en el mundo PC, y de repente el mundo móvil ha puesto otra vez en boga el email como un tipo de comunicación muy efectiva, muy útil. Todo el tema del cuponeo también ha pegado con mucha fuerza. El usuario al final, por mucho, estos son canales para llegar a algo, ¿no? El usuario al final sigue pidiendo lo mismo que hace 50 años, que es que le hagas un descuento en el precio o conseguir una ventaja con respecto a los demás, ¿no? Para eso, por ejemplo, el email permite una comunicación única con el usuario que una campaña en publicidad no te permite, ¿no? Por lo cual también tiene sus ventajas. Yo con el mail también estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta también una cosa. Es decir, en el mail muchas veces también se habla, pero los índices de apertura estás hablando de un 13%. Es decir, es un índice muy bueno a nivel de email marketing, de que de cada 100 correos que tú envías te abren 13 y puedes estar contentos. Y de esos pedidos, depende del sector también, porque puedes tener un índice de un 0,2, 0,4% de pedidos. Y está muy bien. Muy bien, pero eso te digo que al final lo que necesitas es otra base, es decir, tienes que generar tráfico para tener una base muy amplia. Para hacer una buena campaña de mail marketing, con 2.000 usuarios puede estar muy bien, pero tú calculas que de 2.000, aunque te van a abrir, lo lógico es que tengas unos índices de apertura de en torno a un 13%. O sea que necesitas poco a poco ir generando y ir trabajando. Pero las herramientas, yo creo que el mail marketing es, en mi caso,
es la herramienta más rentable que tengo a día de hoy, pero claro, empecé hace 8 años y tengo una base de datos, tengo los clientes diferenciados, sé quién es cliente VIP, quién es un cliente menos VIP, quién me abre, quién me compra, a qué hora me abren, qué día lo envío, o sea, es fundamental todo eso, tenerlo estructurado. Si quieres tener una web hoy en día, te planteas directamente quizá ir a WordPress, porque es fácil, es barato y ahí lo tienes. Si quieres tener un e-commerce, te planteas ir a PrestaShop y quizá a Magento. Si te planteas el tema del email marketing, ahí tenemos a MailChimp. ¿Es MailChimp una solución? Sí, yo por ejemplo también trabajo con Evoy, que es una herramienta que es muy buena, que está en Portugal, que bueno, en general es una herramienta parecida a MailChimp, a nivel económico funciona y los ratios de rentabilidad me han supuesto una subida porque digamos que a través de Evoy pues tienes un contacto más directo con el que ha creado la plataforma. Evoy es además un patrocinador. Sí, son patrocinadores puestos encima, o sea, hay que variar la comisión de eso. Pero es una herramienta que está tan buena como MailChimp, y diría que incluso mejor y es más económica. Tienes una herramienta también gratuita que es hasta un número de no sé, unos 2.000 usuarios, y a partir de no sé cuántos usuarios es más cara. Pero hay herramientas en el mercado que son relativamente económicas, pero necesitas un cierto volumen. Bueno, para complementar un poco, bueno, yo represento una empresa de email marketing. No, nosotros digamos en Email Director, que es una empresa digamos, española, el producto está creado 100% en España, por lo que ello conlleva digamos, a nivel de tecnología. Nosotros tenemos dos partes digamos, en Email Director, ¿no? Digamos, una parte digamos, que son para clientes de gran empresa y otra parte digamos, que hemos abierto en septiembre, que es un apartado freemium, donde ofrecemos hasta 5.000 envíos totalmente gratuitos, sin ningún coste para las empresas que están empezando, para las pymes que igual no llegan pues, a tener bases de datos o envíos digamos, mensuales muy altos, ¿no? Nosotros ofrecemos gratuitamente ese apartado. También digamos, lo que yo creo que nos diferencia es el trato humano. O sea, detrás de Director tenemos un equipo de soporte y como tiene hoy, al final a vuestra disposición y para ayudaros al máximo, ¿no? Un poco para complementar el... Al final MailChimp es una herramienta que está ahí en el mercado, es una herramienta muy buena, tienes que saber inglés, si tienes algún problema, tu base de datos está en Estados Unidos. Claro. Luego no hay problemas, porque al final es gente seria, pero bueno, te pueden ayudar a mejorar un 1% de índices de apertura sobre una base importante, es muy importante. O sea, muchas veces hablamos de volúmenes, pero un 1% en este sector es muchísimo. Muchísimo. Cualquier cosa que mejores un 1%, estás mejorando mucho. ¿Hay preguntas? Sí. Recientemente hace poco decía en una noticia de un vídeo que ha tenido 70 millones de visitas en Google, el vídeo del beso, no sé si lo conocéis. ¿El vídeo de qué? Del beso, es una performance en la que bueno, gente que no se conoce de nada se da un beso, entonces tiene 70 millones de visitas y la empresa, por una estoy atrasado, pues, la empresa ha tenido pues, un 13.600 incremento en volumen de facturación, ¿no? Entonces la pregunta que hago es, soy hablar mucho de social media strategies y tal y cual. Yo creo, o pregunto, primero, si tú generas un vídeo que es viral, ¿cómo se viraliza? Primera pregunta. Es decir, simplemente lo puedo poner en YouTube y vale, o las redes sociales hacen que se viralice. No estoy diciendo, o sea, no estoy preguntando decir, mañana hago un vídeo y se va a viralizar. Es decir, ese vídeo, por ejemplo, ¿cómo ha llegado a tener 70 millones de visitas? Simplemente porque estamos en un mundo en el que yo veo ese vídeo, que yo fui uno de los que lo vi, y flipé, y le das al like, y entonces lo meto a mí y tal. Esa es una pregunta. Y la otra, recientemente, al respecto de los medios de comunicación, leí que bueno, yo vengo del mundo de la publicidad, que los creativos parece que empiezan a tener huecos. En The Guardian, por ejemplo, han hecho un departamento creativo especial y yo estaba pensando precisamente en lo que decías. Yo, por ejemplo, si tuviese un periódico, lo que haría es crear una noticia que no la ha visto nadie, ¿no? Entonces, recientemente he contado a mi hermana que no la he visto aquí en España. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es ¿cuánto de verdad hay en la estrategia social de marketing online frente a la idea? Es decir, si yo mañana saco una noticia que ha regulado con todos los años que han llegado los pisos de mentira, es un tío que se ha metido en las ruedas de un avión, ha ido a una vía, se ha ido yo sí, me la contó mi hermana flipando, ha salido en todos los medios.
y en el otro caso, o sea, ¿hasta qué punto es más importante la idea frente a la estrategia? Porque estoy ahí oyendo... Muchas gracias. Tenemos tiempo a que... Voy a contestar muy rápidamente la primera pregunta, y luego, pero sin entrar en detalle. Yo creo que detrás de esto que hablas del tema del vídeo de YouTube habría una empresa muy grande con una estrategia muy fuerte detrás. Porque a mí, yo que un YouTube y me crece 13.700 millones la facturación y me muero directamente. Me da igual, o sea, si me crece un 10% mi facturación, un 20%, un 30% en un día, voy doblado ya. O sea, ya no sé lo que hago, con lo cual, detrás de eso tiene que haber una estrategia detrás, una empresa muy grande detrás, y probablemente la empresa esa que ha generado eso lo ha hecho muy bien, con muchísimo dinero, con un vídeo bien estructurado y crear una estrategia viral fuerte. No, creo, no lo sé. En la Jackson. Sí, bueno, la pregunta de cómo hacer un vídeo viral es la pregunta del millón. No hay claves para saber hacer un vídeo viral. Todo gira en torno, y va un poco ligado a lo que tú dices de la idea creativa, a generar un valor añadido. Si no estamos generando, tú has dicho, yo vi ese vídeo y flipé. Es decir, por mucha estrategia que haya, si no consigue ese efecto en ti y en toda la gente, tiene que haber un valor añadido, ¿no? Pero por otro lado también no es todo tan casual, ¿no? Estos vídeos de gatitos tan famosos en YouTube no son casuales, no son usuarios particulares grabándolo en su casa. En Los Ángeles, en Estados Unidos, ya hay muchas productoras que se dedican única y exclusivamente a producir vídeos tontos y fáciles para YouTube, y a lo mejor están generando 10 vídeos a la semana, que son 40 vídeos al mes, y a lo mejor uno se hace viral, pero con ese uno has pagado toda la producción de todo el año. Y por eso son vídeos de todos los tipos, desde el vídeo de gatitos que aparentemente está en una casa, un particular, y para nada es tan casual todo, o el novio que se declara, le pide matrimonio a la mujer de una manera muy original, y ni de broma lo ha hecho él en su casa, sino que tiene todo un equipo de producción detrás, etcétera, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo que eso está ocurriendo con las productoras de televisión, que como la televisión cada vez ya son dos grandes grupos, cada vez aprietan más los grandes grupos, ya incluso están pagando a variable. Si tu serie funciona, te pago esto, si no funciona, te la quito y asumes el coste, ¿no? Y ya hemos llegado a ese modelo que es kafkiano, porque a ver quién invierte en una gran producción con esos riesgos. Y ya son las propias productoras las que están generando su estrategia en este sentido. Endemol, por ejemplo, que es la productora Gran Hermano, ha sacado Endemol Billón, que es la nueva pata digital, cuyo estrategia es explotar contenidos en paralelo a los de televisión, en internet, y generar negocio por ahí, ¿no? Lo que pasa es que eso nos lleva también a otro concepto, que es cuando negocias un contenido con un canal de televisión, hasta dónde llega, cuánto me puedo quedar, ¿no? La página de Gran Hermano es de Telecinco, o es de Endemol, o es mutua, etcétera, ¿no? Con lo cual es un poco de los dos. Hay muchísima producción y muchísima estrategia detrás, pero también tiene que haber un valor añadido, no vale cualquier cosa. Estamos llegando al punto final, que es el punto de las conclusiones. Es cuando pedimos a los integrantes del panel que piensen su frase de oro, consejo fundamental, el ingrediente secreto de la salsa para poder compartirlo con la audiencia. Es el momento. O sea, yo soy el primero, o sea que me la juego. A ver, para mí, yo me iría de aquí con, quiero transmitir dos cosas fundamentales que por lo menos para mí son muy importantes. En cualquier estrategia que hagamos de marketing o cualquier cosa que os planteéis hacer, es tener muy claro el retorno a la inversión que os va a suponer eso. O sea, analizar los datos. O sea, yo creo que como dueños, empresarios de vuestras empresas, tenéis que saber qué retorno de inversión obtenéis por cada canal, analizar los datos y saber por dónde podéis crecer, escalar mejor vuestro negocio. Y como segundo punto, el tema de la personalización. O sea, al final, que dar un valor añadido a nuestro cliente o potencial cliente que sea superior o que nos perciban superior que nuestra competencia, ¿no? Yo algo así muy... Brevemente, tal vez me repita. El valor de lo que ofrecemos. Si balbuceamos a la hora de explicar lo que queremos hacer, si balbuceamos lo más mínimo, si no lo revisitamos constantemente, nos encontraremos con que las siguientes fases, que ahora hablaré brevísimamente sobre ello, tal vez no funcionen con la eficacia que deberían funcionar. Al hilo de las fases, creo que lo que sí que ha sido una revolución sin duda es que ya nos podemos ir olvidando del concepto fase. El marketing digital y el marketing en general es un continuo, no hay fases, no podemos esperar a la respuesta, la fase es en tiempo real. Esto es una secuencia continua, esto es un diálogo continuado
con el mercado al que nos refiramos. Y realismo optimista. Eso creo que sería la tercera. Bueno, yo me dirijo a los emprendedores que seguramente habrá por aquí y bueno, os digo que os vais a encontrar con muchísimos problemas a día de hoy, por lo que te comentaba de la chatarrería y de la paja y el oro, y que aunque sea mi frase la que comentaba antes, que lo difícil por lo menos lo tenéis que hacer y lo imposible intentarlo. Estáis en una situación muy complicada porque ahora competís contra multinacionales, contra empresas como la mía, como otras como la mía que llevamos 8 años. Está muy complicado, pero con eso no os quiero decir que con mucho empuje y mucho trabajo, trabajando mucho todos los días y parametrizando los datos, se pueden conseguir cosas. Bueno, yo para acabar diría que no tengáis miedo a lo digital. Lo digital al final no es más que un canal para satisfacer una demanda. Las demandas son las mismas que hace 20 años, no ha cambiado nada, con lo cual no os dejéis marear por tanto anglicismo, por tanta palabrería en inglés que muchas veces despista, porque al final son conceptos muy sencillos y la clave es qué demanda estamos satisfaciendo y qué valor añadido estamos generando. Y eso da igual que sea offline o digital. Genial, pues damos las gracias a John Goicoechea, Rubén Calvo, Javier Clark y Antonio Garrido por esta sesión.